especial. A la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este momento está iniciando una reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Comercio y Fomento Industrial, Población y Desarrollo, Estudios Legislativos y las Comisiones Especiales de Sur-Sureste y de Productividad para iniciar los trabajos de análisis de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales. Es por ello que nosotros le estamos invitando a que nos acompañe. Recuerde que está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comenzamos. Propiciar un mayor equilibrio y condiciones de mayor igualdad entre las regiones del país. Por eso saludo la presencia de las presidentas y de los presidentes de las comisiones que estaremos dictaminando. Saludo con mucho aprecio la presencia del senador Armando Ríos Peter, quien es el presidente de la Comisión de Población y Desarrollo y además también integrante de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda, donde siempre le reconocemos su trabajo y su compromiso. Saludamos la presencia de la senadora Dolores Padierna, quien es, además de integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, secretaria de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, y que está hoy en representación de esa junta directiva. Saludamos de igual forma la presencia de los integrantes de estas comisiones, la senadora Graciela Ortiz, quien preside la Comisión de Estudios Legislativos, está por llegar. De la misma forma nos lo notificó el senador Benjamín Robles y el senador Luis Armando Melgar, presidentes de la Comisión Sur-Sureste y de Productividad respectivamente. Y el orden del día que estará a su disposición es el de empezar a generar las condiciones para consolidar un calendario, una ruta crítica que nos permita incluir las voces, las opiniones de quienes están interesados en participar en este tema y poder recoger mayores elementos de juicio para el momento de la dictaminación. Así que le damos la más cordial bienvenida y abro el micrófono por si alguien quisiera hacer uso de la voz. Pediría primero a los señores presidentes si quisieran hacer alguna otra acotación. Si no tiene el uso de la voz, el senador Humberto Mayans Canaval. Muchas gracias, senador Yunes. Yo quisiera iniciar con un comentario de que la Comisión de Asuntos Fronterizo Sur, quien estuvo trabajando con distintos funcionarios incluso a nivel federal en este tema, antes de que se enviara la iniciativa por el señor presidente a la Cámara de Diputados, pues no se le consideró en su turno, pero además nosotros sí podemos dictaminar. En cambio, yo soy también presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur y secretario de la Comisión Sur-Sureste. Como comisión especial, la Sur-Sureste no puede dictaminar y nosotros sí. Entonces yo quisiera que se amplíe el turno, lo pido formalmente, a la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur para que podamos participar a plenitud en este tema que es tan importante para nosotros. Muchas gracias, senador Mayans. Me parece más que recogible la petición. No es un tema que resuelva las juntas directivas de estas comisiones, pero acompañaremos su solicitud ante la mesa directiva del Senado de la República y no tenemos mayor inconveniente, al contrario, tenemos mucho interés en que se pueda anexar a los trabajos de dictaminación la Comisión Fronteriza. Asuntos Fronterizos Sur. ¿Me autorizan entonces hacerlo formalmente mediante oficio al presidente de la mesa directiva? Claro, a nombre sí, de las comisiones, que fue un acuerdo de las comisiones. Claro que sí, con mucho gusto. ¿De acuerdo? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que hace uso de la voz? Bueno, pues estaríamos en este sentido con los registros de asistencia. Le pediría en esta ocasión al senador Armando Ríos Peter pudiera certificar si hay quórum para poderlas instalar. Estaríamos instalando en trabajos permanentes y las juntas directivas de las comisiones que estamos convocadas a este esfuerzo, estaríamos, si ustedes no lo ven bien, marcando un marco. Hay interés en que se puedan extender los trabajos a distintos puntos de la República Mexicana. Originalmente se pensaban en los estados de Michoacán, en los estados de Oaxaca
y en los estados de Guerrero y Chiapas. Vamos a ver cuántos foros se pueden instaurar para que posteriormente, una vez que estos, al realizarse en el mes de febrero, pudiésemos tener nosotros la información requerida para poder analizarlo durante las primeras semanas del mes de marzo y dictaminar el mes de marzo este instrumento que evidentemente estará generando condiciones favorables. En este sentido, si no hay otra intervención, estaríamos conforme al artículo 141 numeral primero del reglamento del Senado de la República. En los trabajos de comisiones de unida estaríamos declarando, si ustedes no tienen inconveniente, estos trabajos en sesión permanente para el análisis de las minutas. Quienes estén a favor, por favor, sírvanlo a manifestarlo. Quedan instalados entonces los trabajos de comisiones unidas para poder desahogar lo referente a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, y a través de las juntas directivas de estas comisiones estaremos generando los consensos para definir los calendarios de trabajo y evidentemente los puntos de encuentro de debate. Quiere hacer uso de la voz el senador Humberto Mayans. De nuevo, perdón. Yo quisiera hacer un comentario, una vez que ya quedó formalmente instalada la comisión, y agradeciéndoles a todos su voto favorable para que se incluya a la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur que presido en el tema. Yo quisiera hacer un comentario en el sentido de que las zonas económicas, conforme a la iniciativa y la minuta que vino de la Cámara de Diputados, contempla 4 zonas económicas especiales, en realidad. Pero hay 2 estados que hemos estado platicando con distintas autoridades federales de que es necesario considerar dentro de esta ley, que no es limitativa. Las consultas que yo he hecho nos permiten poder ampliar incluso las zonas económicas con algunos proyectos concretos. Los 2 estados del sur-sureste más perjudicados en términos de lo que está sucediendo con la caída del precio del petróleo y que está sucediendo además con la volatilidad financiera que existe a nivel internacional, pues son Campeche y Tabasco. 2 estados que deberíamos de considerar dentro de esta iniciativa con proyectos concretos. Tal vez podríamos discutirlo, podríamos revisarlo, pero yo haré una propuesta formal junto con los otros senadores de los estados de Campeche y de los estados del estado de Tabasco, para poder hacer algún planteamiento de algún proyecto específico que pueda generar condiciones de desarrollo y de progreso en esas 2 entidades. Tabasco en este momento es el estado que tiene el primer lugar de desempleo a nivel nacional, y el segundo lugar en secuestros paralelamente. En la medida en que la crisis económica se ha venido profundizando en Tabasco, porque también la otra actividad económica fundamental del Estado ha sido las actividades primarias, y los precios también internacionales de las materias primas están a la baja. Entonces hay una crisis muy importante en Tabasco y también en Campeche que implicaría la necesidad de atenderlo. Ya las autoridades federales han estado pendientes porque es una situación muy crítica, muy grave, y necesitamos hacer planteamientos de fondo, no solamente en términos de algún programa emergente de empleo o de alguna otra actividad que defina el gobierno federal para atender y ayudar a los gobernadores de esas 2 entidades que están haciendo un gran esfuerzo por enfrentar esta situación crítica, sino también un problema más de fondo y de largo aliento, ¿no? Entonces, tenemos algún planteamiento que yo haré aquí a las Comisiones Unidas, a nombre de los otros senadores, de nuestros senadores del sur-sureste, para poder atender esta situación que es bien vista por el gobierno federal. Es urgente atender a Campeche y a Tabasco. Tenemos planteamientos concretos de proyectos concretos que pueden atenuar la situación que estamos viviendo. Muy oportuna, como siempre, la participación del senador Humberto Mayans. Sí abre quizás el comentario que ya lo estaremos discurriendo
cuanto profundicemos en el análisis, que la ley, que en la ley y en la minuta no vienen considerados las zonas o las regiones que pueden ser susceptibles de estos beneficios. La ley, en términos generales, simple y llanamente destaca y señala los requisitos que se deben observar y los beneficios que se obtendrían para las zonas que pudiesen aceptarse con estas consideraciones, pero en esta ley no se va a definir cuáles son las zonas, las regiones o los estados que se determinan, sino cuáles son los requisitos que se van a puntualizar y obviamente cuál es la instancia que tendrá que ser técnica en donde se puedan estar perfilando las candidaturas de regiones y de estados susceptibles a este modelo de desarrollo industrial y comercial. Tiene el uso de la voz, además lo saludo con mucho aprecio y respeto, el senador Jorge Luis Lavalle, quien es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado. Y que es de Campeche, por cierto. Gracias, presidente. Bueno, yo rápidamente, no solamente suscribo plenamente los comentarios del senador Mayans, sí es preocupante lo que está pasando en nuestros estados y esta minuta o iniciativa que tenemos actualmente en el Senado, que viene de la Cámara de los Diputados de zonas económicas especiales, como bien lo decías, presidente, estos estados califican y se justifican perfectamente dentro de las condiciones que actualmente posee esta minuta, y me parece que las adiciones o las mejoras que le podamos hacer es precisamente considerar otro tipo de polos de desarrollo, porque además cabe destacar que estados como Campeche y Tabasco tienen un enorme potencial con grandes ventajas competitivas y comparativas desde el lugar o el punto geográfico en el que se encuentran, así como el tipo de productos y de riqueza que tienen. Entonces, y paralelamente o más bien contradictoriamente, pues son los estados que mayores rezagos presentan. Si vemos el análisis del crecimiento del Producto Interno Bruto por estado de los últimos 13 años, bueno, Campeche, Chiapas y Tabasco, de hecho son los últimos tres, pero Campeche tiene un sesgo muy por encima de los otros. Tenemos más de un 40% de decrecimiento del PIB estatal en los últimos 13 años. Entonces sí, la situación es muy delicada y me parece que este tipo de iniciativas perfectamente nos pueden ayudar para lograr el objetivo para los cuales fueron creadas, que es disminuir el rezago que tenemos en el desarrollo económico de las zonas del país. Registro de oradores con el senador Armando Repillo. Gracias, presidente. Esta ley federal de zonas económicas especiales dice en su articulado, en la exposición de motivos, que busca combatir la desigualdad y reducir la pobreza donde la hay. Revisando los datos del Coneval, pues solo 25 millones de personas tienen alguna capacidad económica. O sea, estamos hablando de 80 millones de personas en México que están en situación de pobreza o de vulnerabilidad. Es muy grave. Entonces, primero, qué bueno que se abrieron estos foros para revisar si la ley realmente puede cumplir, así tal y como está, estos objetivos que se propone y no anunciar lo que no es posible que haga la ley. Necesitamos hacer, o más bien revisar, el diagnóstico hecho por el Coneval, hacer un análisis detallado, responsable y no prometer lo que no será. Una ley por sí sola no puede resolver la pobreza, se requieren una serie de acciones. Entonces veamos si se necesita, qué se necesita para cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país. A mí me preocupan igual los de Chiapas que los de Veracruz o Campeche, pero también en el norte, y en mi tierra era un estado medio, ahora es el quinto más pobre del país. Todos esos. Entonces, se necesita honradez, se necesita voluntad política, se requiere redistribución del ingreso para disminuir el flagelo de la pobreza. Y lo que plantea la ley, desde luego que es inobjetable. Podemos agregarle muchas cosas, podemos corregirlo, ya se verá, pero lo que propone la ley es desarrollar actividades productivas en las zonas que ubiquemos con potencial económico en cada región, y se está hablando de poblaciones entre 50,000 y 500,000 habitantes. También hay que decir que los más pobres están
en zonas menores a 50,000 habitantes y que son más del 60% de la población del país. O sea, todos estos datos que da el Coneval son fundamentales vincularlos a esta ley. La ley habla también de acuerdos de facilidades administrativas, fiscales, temporales, de acuerdos interinstitucionales, definir las facultades de cada quien y cómo se va a involucrar cada parte del Ejecutivo, de las instituciones, para alcanzar estos objetivos. De suyo, la ley me parece muy importante, de las más importantes, pero sí se requieren estos foros para que se analice a cabalidad la realidad del país y veamos de qué manera se redacta y que en efecto cumpla los objetivos de reducir la brecha de desigualdad en México. Gracias. Saludarla, tiene el uso de la voz el senador Francisco Burges, me da mucho gusto poderlo saludar. Yo quisiera comentar acerca de la estrategia pues, para lograr este objetivo de abatir la pobreza. Yo creo que la clave de esto son las inversiones, vengan de donde vengan y del tamaño que sean. El problema del desarrollo económico es de inversiones, el problema del empleo es de inversiones. No hay otra manera de generar ese progreso, esas oportunidades de mejores ingresos para la gente. Y al respecto, pues todo el país tiene un problema de competitividad. La competitividad es la capacidad de atraer y retener inversiones. Comparativamente hablando, ya no digamos entre regiones de México, sino con otros países. Si analizamos la competitividad, tenemos que escoger los principales elementos. Si hablamos de competitividad fiscal, México está en el lugar 114 de 140 países en el World Economic Forum, en el índice. Si hablamos de competitividad logística, si hablamos de competitividad en cuanto a Estado de Derecho, entonces podremos atender 5 puntos principales que son la clave. Y yo creo que hablando en positivo, tendríamos que ver que en estas zonas se diera esa competitividad. Si no le damos esa competitividad comparada con otras regiones, pues habremos hecho un esfuerzo muy grande, pero no promoveremos esas inversiones que se requieren, ¿verdad? Entonces, aquí lo que debemos de buscar claramente es elevar la competitividad en esas regiones para mostrar después que si elevamos la competitividad en todo el país, a todo el país tendríamos que hacerle una zona económica especial. Y así poder competir con el mundo por esas inversiones y así traer inversiones para que se genere el progreso que nuestra gente necesita. Agradecemos la participación del senador Burges y cerramos con el senador Ríos-Peter. Muchas gracias, presidente. Pues sin duda alguna a mí me anima mucho escuchar los comentarios de mis compañeros y de mi compañera. Porque sin duda alguna, si hay un espacio privilegiado para discutir esta ley es el Senado de la República. No ha habido pocas ocasiones en las que las representaciones estatales que le dan origen al Senado y que son precisamente lo que avala la representación federal en este cuerpo colegiado, ocurren distintas visiones de un país grande, potente como lo es México, con enormes diferencias regionales, unas buenas y otras malas. Yo quiero hacer en mi comentario un pequeño antecedente de una discusión que sin duda alguna será muy amplia. Con el senador Burques hemos tenido la oportunidad de ir trabajando este tema ya desde hace pues ya varios años. Y yo creo que es importante ver de dónde surge esta iniciativa o digamos en qué contexto surge esta iniciativa. Cuando se dio el debate de la reforma hacendaria hace 2 años, 2 años y medio, nosotros señalábamos que una reforma del planteamiento que se hacía en aquel momento tenía obligadamente que posibilitar un debate de soluciones regionales distintas a las que inicialmente veníamos teniendo. No solamente Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que son las que se han comentado como posibles zonas económicas estratégicas por
la difícil condición de marginación que históricamente, no solo de coyuntura, que históricamente tienen esos tres estados. Hoy, si uno ve el mapa del Coneval, desafortunadamente siguen siendo igual que hace 20, igual que hace 40, igual que hace 60 años, los tres estados que tienen la mayor mancha de marginación, de carencia, digamos, de capacidad. Sin embargo, en aquel debate decíamos, ¿cómo le vamos a generar mejores condiciones para que no sigamos teniendo en los próximos 20, 40, 60 años ese mismo mapa? Son y somos igualmente mexicanos y mexicanas quienes habitan ahí. Y creo y estoy convencido de que este es el mejor momento para hacer una nueva forma de discutir la planeación de las inversiones y el desarrollo en el país. Hay muchas cosas en el escenario internacional. Hoy aquí en el Senado también se va a discutir el Tratado Transpacífico. Y no podemos pensar que un debate de esta naturaleza o de dónde venimos en materia hacendaria no tenga que ver también con cuál es el escenario de discusión comercial que pueda tener para los próximos años nuestro país. Precisamente por eso ahí es a donde hay áreas de oportunidad, hablo como guerrerense, para que la gente que tenemos colindancia y frontera con Shanghái o con América del Sur, digamos, ¿quiénes somos los que tenemos frontera con Shanghái? Acapulco. Digo, claro, tenemos un pequeño océano de por medio, pero sí les puedo asegurar que queda un poquito más cerca que Villahermosa. Quiero decir esto un poco en el tono de ver cómo vamos a aprovechar, no solamente un debate comercial, sino cómo aprendemos de las experiencias anteriores. Hablo específicamente del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, donde muchas de las inversiones llegaron mucho tiempo después para aprovechar, hablo específicamente de los estados del norte, pues una condición que habría el Tratado de Libre Comercio. Hoy, si vemos una discusión comercial solamente en materia de exportaciones e importaciones, me parece que cometeremos un grave error. Se requiere de infraestructura, se requiere de puertos, se requiere de capacidad logística, se requiere de aprovechar cuál es el contexto geopolítico y geoeconómico que tiene un país como México, que es centro del mundo, y cómo esta parte del sur, que históricamente ha sido marginada, puede tener inversiones trascendentes. ¿Para qué? Para ser parte, digamos, de un desarrollo no solamente nacional, sino un desarrollo global. Yo estoy convencido de que esta es la ley, así se lo comentaba el presidente, que nos puede permitir tener esa discusión, priorizando, entendiendo que hay distintas representaciones estatales, pero priorizando una planeación país hacia adelante que nos permita saber desde la punta de Tijuana hasta Chetumal cómo garantizamos que tengamos un desarrollo verdaderamente sostenible hacia adelante, pero sobre todo potente como el gran país que estamos convocados a ser. Entonces yo estoy pues animado porque estoy convencido que esta va a ser una gran discusión. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Armando Ríos Peter. Les comento a la senadora y a los señores senadores que de entrada las juntas directivas de las comisiones están previendo ya dos foros. Uno serían entre el 24 y el 28 de febrero en el estado de Oaxaca, en el estado de Guerrero, y el ánimo será el de aprovechar este mes para convocar a todas las consultas necesarias con el propósito de que todas las voces, todas las opiniones, todas las argumentaciones, como siempre ha sido en el Senado de la República, tengan oportunamente capacidad de expresarse y nosotros de retomarla. En ese sentido estaremos trabajando con las juntas directivas y con ustedes en esto que ya se votó como una sesión permanente de trabajo, y en esos términos levantamos la sesión de hoy y estaremos trasladando y compartiendo la información correspondiente, tanto en la organización de los trabajos como en el contenido y materia de análisis. Muchas gracias a la senadora, muchas gracias a los senadores. Se levanta la sesión, estamos en sesión permanente. Comisiones
Unidas de Hacienda y Crédito Público, Comercio y Fomento Industrial, Población y Desarrollo, Estudios Legislativos y las comisiones especiales de Sur-Sureste y de Productividad para iniciar los trabajos de análisis de la minuta con proyecto de decreto por lo que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales. Le comento que durante esta reunión de trabajo los integrantes acordaron quedar como en sesión permanente, esto con el propósito de extender los trabajos al interior de la República Mexicana para realizar foros con el propósito de recabar información para que en el mes de marzo se pueda ya dictaminar esta minuta. Y bueno, pues referente a esto también es importante comentarle e informarle que esta ley tiene por objeto crear condiciones que permitan a la economía en su conjunto la inserción en los mercados mundiales bajo reglas fiscales, legales, administrativas y urbanísticas altamente competitivas, así como a la adopción de tecnologías que eleven el contenido nacional y el valor agregado en un ambiente de certidumbre jurídica que permita a las inversiones nacionales y extranjeras contribuir al crecimiento nacional con generación de empleos y salarios dignos. De esta manera es como se llevó esta reunión de trabajo, por lo cual yo le agradezco muchísimo su atención y lo invito también para que continúe muy al pendiente de nuestra programación en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.